amigos de Corefo, les saluda el doctor Ricardo Ceballos. Para el día de hoy tenemos una charla muy especial que viene a ser el cómo mejorar la comunicación con mis padres y hermanos en casa. Esta charla online ha sido preparada especialmente para ustedes, queridos participantes, queridos estudiantes, usuarios de los libros de Ediciones Corefo. Y en tal sentido vamos a partir de lo que viene a ser la comunicación. Nos haríamos la pregunta, ¿qué es la comunicación? ¿Qué entendemos por comunicación? Cuando hablamos de comunicación, como vemos en la imagen, es la interacción entre las personas, lo cual significa de que a través de la comunicación vamos a intercambiar una serie de mensajes, ideas, pensamientos. Pero no tan solo eso, también podemos intercambiar emociones y hasta sentimientos. La comunicación nos permite expresar nuestros puntos de vista, mostrar nuestros sentimientos, buscar la complicidad de aquellos que nos quieren y estar dispuestos a ofrecernos con todo nuestro apoyo a los demás. La comunicación, por lo tanto, es vital en el ser humano, es muy importante porque sin comunicación las personas no nos entenderíamos, y más aún ustedes, estimados niños y jóvenes, que están en un proceso donde la interrelación, la comunicación, la transmisión de mensajes es importante y debe ser clara. La comunicación en la vida debe de ser clara. La comunicación también es una forma de hacer un espacio común que las personas utilizamos para dar y recibir mensajes, porque no tan solo se trata de que nosotros hablemos, también debemos de saber escuchar. Y cuando nos comunicamos, lo que estamos haciendo es dar y recibir mensajes, es decir, la comunicación va en los dos sentidos, tanto de ida como de vuelta. En un momento yo hablo y en otro momento yo escucho. Y por lo tanto es muy importante saber escuchar. Ustedes que están en un proceso formativo, tanto niños como adolescentes, deben de saber de que existe lo que se llama la escucha activa. Y la escucha activa nos va a permitir a nosotros poder entender lo que las otras personas quieren decirnos. Entonces, si vemos ahí el esquema, vemos ahí la imagen, la comunicación en la familia tiene que ver con un intercambio de ideas, gestos, inclusive el silencio también es importante algunas veces porque el silencio también comunica. Todo lo que hacemos comunica en general. Podríamos decir que todo lo que hacemos comunica, porque nuestro cuerpo también comunica. Nos comunicamos, si bien es cierto, de manera verbal, es decir, hablamos, utilizamos nuestro lenguaje oral, pero también podemos usar un lenguaje no verbal. En otras palabras, la postura de tu cuerpo, los gestos, la expresión de tu rostro, la manera como entonas la voz, la secuencia de lo que dices, el ritmo de tus palabras y la forma como entonas esas palabras son muy importantes para querer comunicar algo. Entonces, la comunicación está en todos los actos de la vida, en todo lo que hacemos los seres humanos, tanto verbal como no verbal. Que quede bien claro eso, que no tan solo el lenguaje y la comunicación es verbal, también puede ser no verbal. Mi manera de caminar, mi manera de pararme, la forma que pongo yo mi rostro, también están comunicando un mensaje. En lo verbal, por ejemplo, podemos comunicar ideas,
podemos comunicar opiniones, cosas que ocurren, acontecimientos. En cambio, en lo no verbal, principalmente se comunica lo afectivo, se comunican las emociones, las alegrías, pero también se pueden comunicar las tristezas. Por eso hablamos de la parte afectiva que pertenece al aspecto no verbal. Toda conducta es comunicación, ya lo hemos dicho, y es imposible que no nos comuniquemos a través de la conducta. Entonces, si resumimos en este gráfico, tenemos que hay dos tipos de comunicación, comunicación verbal y comunicación no verbal, que está dada por los gestos, por los movimientos de nuestro cuerpo y por el grado de proximidad que tengamos con las personas. Definitivamente, ustedes como niños deben de mantener su distancia frente a personas desconocidas, frente a personas que recién conocen, y a eso se conoce como proxémica. La proxémica es la distancia que debemos de mantener con las personas. Seguramente tú con tu mamá y con tu papá tienes mayor acercamiento y hasta lo abrazas. ¿Y eso por qué? Porque uno, confías en esa persona es tu papá o es tu mamá. Y en segundo lugar, estamos vinculándonos afectivamente, emocionalmente, relacionándonos con esa persona. Pero ¿qué pasa cuando yo no conozco a alguien? Yo no puedo venir y abrazarlo. Yo no puedo venir y acercarme a esa persona porque no la conozco. Tengan en cuenta que siempre hay que ver la comunicación no verbal como una barrera también o como una defensa cuando nos encontramos frente a alguien que no sabemos qué intenciones puede tener con nosotros, sobre todo cuando a la edad de ustedes puede venir un adulto y tener una mala intención y ustedes no saben, ¿no? No saben qué es, qué intención puede tener ese adulto. Veamos cuáles son las formas de comunicación. Miren, ahí encontramos tres formas de comunicación, tres tipos de comunicación, ya específicamente la comunicación pasiva, la comunicación asertiva y la comunicación agresiva. Cuando hablamos de la comunicación pasiva, es una persona que acepta todo, es una persona que recibe todo, es una persona que no conoce sus derechos ni sabe expresarlos. Por lo tanto, en esa comunicación pasiva, la persona simplemente va a escuchar y va a callar, no va a tener la oportunidad de decir no, no va a tener la oportunidad de reclamar cuando algo está mal porque esa persona está actuando de manera muy pasiva. Pero nos preguntaríamos, ¿será buena esa actitud? ¿Será buena esa conducta? Nosotros debemos de actuar de manera pasiva para todo lo que hagamos en la vida. Pues la respuesta es no. El otro extremo es la conducta agresiva. Es lo contrario a la pasiva. La conducta agresiva es cuando reaccionamos de una manera hostil, cuando reaccionamos de una manera dura frente a las demás personas. Muchas veces ocurre que los adultos podemos reaccionar de esa manera, pero sin embargo es mejor aprender a controlar los impulsos, aprender a comunicarnos de una manera donde no vayamos a herir los sentimientos de los demás, sobre todo de las personas que te quieren, de los seres más queridos en tu casa. ¿Quiénes son? Papá, mamá, hermanos, hermanas. Por lo tanto, yo les diría lo siguiente: ni ser pasivo, ni lo pasivo, ni lo agresivo es lo más adecuado. Por eso están en los extremos. La vida no es extremos, no hay que ser extremista.
Lo mejor sería estar en el medio. Y en el medio significa que encontramos a la conducta asertiva, encontramos a la comunicación por la cual las personas saben reclamar sus derechos, saben decir no, y esa persona sabe cuáles son sus límites, hasta dónde llega, y respeta los derechos de las otras personas. Hablamos de la comunicación asertiva, la asertividad, el saber entender a otras personas, el ponerme en el lugar de esa otra persona. A eso se le llama empatía, ponerme en el lugar, ponerme en los zapatos de la otra persona. Pero esa conducta asertiva es muy buena, porque yo hago valer mis derechos, porque yo expreso mis emociones, expreso mis sentimientos, pero respetando el derecho de los demás. Entonces, el consejo que les doy esta noche a ustedes niños y adolescentes que me están escuchando es que la mejor forma de poder comunicarse es con la asertividad. Si algo no te gusta, si tú no estás de acuerdo con lo que está pasando, o si hay alguna injusticia que tú veas, pues entonces tienes todo el derecho de decirlo, tienes todo el derecho de comunicarlo, tienes todo el derecho de expresarte, pero de una manera en la cual no seas ni pasivo ni tampoco agresivo, sino asertivo. Acuérdense entonces de esa palabra, la asertividad. Para que exista una buena comunicación, miren, la comunicación viene a ser como una plantita que debemos de sembrar la semilla, debemos de regarla, debemos de cuidarla para que esa plantita llamada comunicación pueda crecer, pueda brotar, pueda dar frutos más adelante. Pero si nosotros no cuidamos esa planta llamada comunicación, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Efectivamente, la plantita de la comunicación se va a marchitar y se va a morir. Entonces, lo más importante sería que todos los días esa plantita de la comunicación nosotros la reguemos, nosotros la cuidemos, nosotros veamos que esa plantita vaya creciendo y le echemos el abono, el fertilizante o aquello que requiere esa tierra para nutrirse y para que esa plantita crezca más y más y más alta cada vez. Por eso, para que exista una buena comunicación, debe existir una congruencia entre lo verbal y no verbal. Cuando esto no es así, el mensaje que prevalece es el no verbal. Es decir, yo tengo que darle importancia a lo que digo y a la conducta que yo tengo. Tiene que haber una congruencia. Significa que las dos cosas tienen que coincidir entre lo verbal y lo no verbal. Si yo estoy molesto, pues mi cara será de molesto. Si yo estoy alegre, mi cara será de alegre, de alegría. Pero no puede ser de que yo esté molesto y tengo la cara de alegría, o que estoy alegre y pongo la cara de molesto. Eso sería incongruencia, incongruencia entre lo que yo explico, entre lo que yo digo, entre lo que yo hablo y en la forma como me comporto. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Entonces miramos ahí en la imagen
que la comunicación, una buena comunicación, es como una plantita en la cual yo la siembro, la cuido, la riego, la veo todos los días crecer un poco más hasta que se convierta en un árbol y pueda dar frutos. ¿Cuáles serán entonces la condición o las condiciones para una buena comunicación? Pues encontramos de que tiene que haber una buena tierra. En una buena tierra, todas las plantitas pueden desarrollarse, pueden crecer, se pueden nutrir, se pueden alimentar. También es importante en la comunicación que nosotros sepamos cómo cuidar esa tierra, que sepamos nosotros cómo fertilizar esa tierra. Ese sobrecito de ahí representa al abono, cómo abonamos nuestra tierra para nutrirla. También encontramos al sol. Sabemos que el sol da energía y da calor a la planta. Encontramos el agua, que es vida, y el agua va a servir para alimentar a la planta. Y también encontramos el cariño, el cuidado, el amor que le podemos poner a esa planta llamada comunicación. Si ven ustedes hacia el lado derecho, en esta diapositiva, podemos observar diferentes momentos de estas condiciones para la comunicación. Cuando hay poca agua o cuando no hay agua, ¿qué pasará con la plantita? Cuando no sale el sol y no le da energía ni calor, ¿qué pasará con esa plantita? Cuando la tierra es muy pobre o casi nada sea tierra, ¿qué pasará con esa plantita? ¿Podrá echar raíces? Cuando el abono sea escaso, cuando haya muy poco abono para esa tierra, ¿qué pasará con la plantita llamada comunicación? Y cuando no le damos el cuidado adecuado, cuando no la regamos, cuando no la cuidamos, ¿qué pasará con esa plantita llamada comunicación? Entonces ahí vemos de que las condiciones más adecuadas para la comunicación, las condiciones más adecuadas serían regarla todos los días, ponerla frente al sol para que reciba calor, que esa maceta que nosotros vemos en la imagen esté llena de tierrita y esa tierrita sea nutritiva para la planta. Echarle también de vez en cuando su abono, mezclar la tierra con abono para que se enriquezca, se fortalezca. Y por supuesto, el cuidado y el amor que le damos en casa ayudará a que la plantita llamada comunicación pueda crecer cada día más. Pero, ¿qué hacer en nuestra casa? Podríamos preguntarnos, yo tengo varios hermanos, ya no sé qué hacer en mi casa, ya estoy aburrido, dicen algunos niños, estoy aburrido, no sé qué hacer en mi casa, siempre hago lo mismo, las mismas cosas, ya me cansé de las tareas, pero para mejorar la comunicación con sus padres y con sus hermanos, hay una serie de requisitos, hay una serie de cosas que ustedes tienen que aprender el día de hoy. Primero, ser obediente con los padres. Aprender la obediencia es muy importante, porque si por algo te lo dice tu papá o tu mamá, es para que tú puedas entender que hay cosas que aún no comprendes, pero que la persona adulta, como tus padres, te pueden orientar, te pueden guiar, te pueden aconsejar, y lo que tú tienes que hacer es obedecer a lo que tus padres te digan.
Eso es el primero. En el segundo, ser sincero y decir siempre la verdad, porque esta verdad te va a liberar de muchas cosas. Y si tú eres sincero, entonces vas a ganar la confianza de las personas van a creer en ti y tú vas a poder siempre tener como una puerta abierta a todas las personas que digan, este chico, este niño o este adolescente es muy sincero, sabe decir las cosas, no hiere a los demás, a pesar que dice la verdad. Y cuando algunos dicen que la verdad duele, pero sin embargo, este chico sabe cómo decir las cosas. Por otro lado, igual está el prestar atención a nuestros padres y a nuestros hermanos. Si tú quieres mejorar la comunicación en tu casa, si tú quieres mejorar la comunicación entre padres e hijos y entre hermanos, sobre todo, debemos de prestar atención a las cosas que hace. Si mamá nos está hablando, debemos de mirarle a la cara, debemos de prestarle atención, debemos de dejar de hacer las cosas que está haciendo para que nosotros podamos entender y atender. Luego, manejar nuestras emociones. Es muy importante controlar la ira, la cólera. Es muy importante que una persona pueda entender eso porque muchas cosas negativas han ocurrido en la vida de algunas personas cuando no han sabido manejar sus emociones. No han sabido manejar sus emociones. Veamos entonces con detalle cada una de estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, la mamá le dice, Pedro, recoge la habitación inmediatamente. Y el niño dice, ya voy, ya mamá. Y pasa media hora, pasa una hora, pasan 2 horas y ese niño no guardó ni sus juguetes, ni sus útiles, ni tendió su cama. Prácticamente ese niño no obedece a sus padres. Y un niño que es desobediente en la casa también lo va a ser desobediente en la escuela. Ojo con lo que les estoy diciendo. Lo segundo era el ser sinceros y decir siempre la verdad. Y acá hay un ejemplo donde Belén le dice a sus padres, bueno, sus padres primero le preguntan, pero Belén, no te pregunté ayer si tenías deberes y me has contestado que no. Y Belén le dice, es que no me acordé de que tenía que hacer ejercicios de lengua, discúlpame mamá. Entonces ella está siendo sincera, está diciendo la verdad y tal vez se haya olvidado, tal vez se haya equivocado, pero eso le sirve de experiencia a Belén para ya no olvidarse o de repente evitar una mentira, ¿no? Porque muchas veces las personas utilizamos las mentiras para evitar los castigos, pero tenemos que saber también que cuando tú tienes la verdad te hace libre. Lo otro que mencionaba era prestar atención cuando te hablen. Por ejemplo, acá esta mamá está tratando de hablar con su hijo y le dice, mírame cuando te hablo, porque el niño está contestando, pero está mirando su laptop y en lugar de atender lo que la mamá dice, el niño está con la laptop entretenido. Por último, yo les decía también acerca de la cólera, que la cólera es como lanzar un carbón caliente a otra persona y diríamos, ¿quién se quemaría antes de lanzarlo? A ver, respóndanme eso ustedes en su interior. ¿Quién crees tú que se quema antes de lanzar el carbón caliente? De seguro que la persona que lo coge. Yo quiero lanzar un carbón caliente a alguien, pero sin embargo, quien va a salir quemado, en primer lugar,
es la persona que cogió el carbón. Por eso dicen, la cólera es como querer lanzar un carbón asado a alguien. ¿Quién se quemó antes de lanzarlo? Pues el que lo agarró este carbón. Hay también, por supuesto, enemigos de la comunicación. Por ejemplo, un ambiente violento en el que vive el niño, la niña, o un lugar donde hay falta de diálogo, la gente no se comunica, el creer que tiene siempre la razón o querer tenerla, el poner apodos a los demás y el emplear más mensajes, pero estos mensajes dobles, es decir, que no se entienden muy bien o que tienen un doble sentido, pues son enemigos de la comunicación. Por eso yo les decía, lo contrario es un ambiente adecuado, un ambiente donde pueda haber comunicación en la familia, donde todos sepan cuando se equivocan y por supuesto reconozcan esos errores sin creerse que lo saben todo o que tienen razón en todo. Inclusive también hablamos de estos mensajes dobles porque cuando las cosas no son claras en el mensaje, la podemos entender muy diferente a lo que nos está queriendo decir la otra persona. Algunas recomendaciones que yo les podría dar para una buena comunicación sería que esta comunicación sea clara, sea directa, sea espontánea, sea receptiva a nuevas ideas. Una comunicación clara nos va a ayudar a entender el mensaje. Una comunicación directa va a darnos un mensaje en el cual yo sepa qué consignas, por ejemplo, en el colegio tengo que hacer, qué tareas tengo que hacer, qué me dejó la Miss para todo este tiempo, o de lo contrario, si voy con cuidado a la escuela, ¿no? ¿En qué consiste la tarea que ha dejado la profesora o el profesor? ¿No? Ser espontáneo, ser como tú quieres ser. No tienes que vivir restringiéndote al qué dirán o a lo que las personas piensen de ti. Simplemente tú sé espontáneo, sé como quieres ser. Ser receptivo a nuestras ideas y aceptar nuevas ideas también. No podemos vivir con las maneras arcaicas. Tenemos que buscar ser una familia joven, porque la mayoría de familias hoy en día son jóvenes. Luego, el afecto, la calidez, el humor, la aceptación de sentimientos negativos, establecer alianzas y vínculos adecuados, sobre todo entre hermanos, ¿no? Entre hermanos tiene que haber un código de comunicación, tiene que haber esa cuota de humor, tiene que haber calidez, aceptar los sentimientos, pero no tan solo los positivos, también aceptar los sentimientos negativos cuando lo tengan nuestros hermanos, respetar cuando están tristes, cuando están molestos, cuando no quieren hablar con los demás. Tenemos que buscar la manera de que ese adolescente o ese joven exprese sus sentimientos, acepte sus sentimientos negativos y los vincule con los más adecuados, sobre todo cuando se trata de comunicación, hablamos del respeto mutuo. Tiene que haber respeto entre todos los integrantes de la familia. Tiene que haber una buena comunicación, tanto desde el más pequeño como hasta el hermano mayor o la hermana mayor y los padres. Entonces esta comunicación va a generar sentimientos positivos, va a generar confianza, va a generar respeto mutuo. Es decir, la buena comunicación nos acerca a la gente. La mala comunicación, por el contrario, nos aleja. Algo para recordar. Les voy a dejar
algo para que ustedes recuerden. Recuerden en casa lo siguiente. Un buen nivel de comunicación hace que se observe un clima de confianza y seguridad. Un clima de confianza y seguridad. Relaciones basadas en el afecto, en las que los miembros de la familia están disponibles y accesibles ante cualquier necesidad que se pueda presentar. En otras palabras, un buen nivel de comunicación ayudará a un clima de confianza y seguridad, establecer relaciones de afecto donde los miembros de la familia puedan cubrir sus necesidades, pero sobre todo puedan dar y recibir amor. Recuerden, muy importante es esto, que los miembros de la familia tienen que expresar sus sentimientos y sus emociones y no tan solo hablar con frialdad, porque la comunicación puede ser fría o puede ser cálida. Cuando una comunicación es fría, es una comunicación por lo general de tipo vertical, ¿no? Es una comunicación fría. En cambio, hay una comunicación que es cálida, donde por lo general esta comunicación es de tipo horizontal. Y de tipo horizontal significa que tiene que haber una interrelación entre todos los miembros de la familia, todos los miembros de la familia. Por supuesto, tiene que mantenerse el respeto entre papá y mamá, entre padres e hijos. Tiene que mantenerse ese respeto. Pero es importante también generar un clima de confianza y seguridad. Y en el caso de ustedes, niños y adolescentes, cuando algo no esté bien, poder expresar sus ideas, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos en la casa de manera asertiva, de manera asertiva. Bueno, yo creo que aquí hay algunas páginas donde ustedes pueden entrar. Por ejemplo, en Corefo se ha creado una página que se llama juntosencasa.pe, donde van a encontrar una serie de elementos para acceder como materiales y recursos necesarios con la finalidad de lograr el aprendizaje esperado. Es decir, Corefo preocupado, preocupado por el aprendizaje de los niños y adolescentes en edad escolar, lo que ha hecho es crear esta página llamada Juntos en Casa para que tanto estudiantes, padres y docentes en este espacio se puedan reunir para poder acceder a una serie de recursos y materiales y que esto vaya más allá del WhatsApp del grupo de padres de familia, sino más bien esto vaya con la finalidad de que juntos en casa nos ayuden con los materiales y recursos para lograr estos óptimos aprendizajes. También tenemos una página o un blog, en este caso, que se llama el blog de corefo.com, el blog de corefo.com, donde vamos a encontrar una serie de consejos para docentes que dictan clases virtuales, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar también recursos y materiales didácticos para que los docentes puedan acercarse más a esta nueva forma de enseñanza, que es la enseñanza virtual, la enseñanza online, como le llaman también. Y de esa manera los niños, en el caso de ustedes, no estén atrasados en la escuela o en el colegio y más bien avancen a la par con las tecnologías de la información y la comunicación, que vienen a ser
la computadora, la tablet, la laptop, el celular, etcétera. Qué bueno sería que viviéramos un día donde en ese día no haya ningún aparato electrónico. Qué bueno sería. Tal vez nos ayudaría a entender que más allá de la tecnología se encuentra el lado humano de cada uno de nosotros y que tenemos que acercarnos y comunicarnos con ese lado humano, donde lo más importante que existía hasta antes de la pandemia era un abrazo de padres a hijos o un abrazo entre hermanos. Todo esto viene a ser muy importante en la vida del ser humano. Me gustaría saber si hasta aquí hay algunas preguntas para yo poder ayudarles a absolverlas. Si tienen algunas preguntas, de seguro me las van a formular ya para yo poder responderlas. Miren que este tema de cómo fomentar la comunicación entre padres y hermanos es muy provechosa. ¿Por qué? Porque en principio ya sabemos que es la comunicación. En segundo lugar, qué tipo de comportamientos podemos asumir si somos pasivos, agresivos o asertivos. Y en tercer lugar, seguir las recomendaciones que yo les he dado, ¿no? Hay muchas recomendaciones que podrían tomar ustedes a partir de lo que estamos conociendo esta noche. ¿Llegó alguna pregunta? A ver, quiero constatar, quiero verificar si es que hay alguna pregunta en relación con el tema tratado. Vamos a buscar aquí. Bueno, parece que todavía no hay preguntas, pero pueden hacerlas con total libertad. Estas preguntas las pueden hacer sin ningún tipo de complicación porque se trata de preguntas relacionadas con esto, con la convivencia, porque cuando hablamos de padre, madre, hijos, hermanos, etcétera, estamos hablando de la convivencia familiar. Y esta convivencia familiar tiene que ser lo más armónica posible, tiene que ser una convivencia familiar que permita vivir de una manera tranquila, armoniosa, de una manera donde encontremos paz al llegar a nuestro hogar. Más aún ahora que estamos en un tiempo difícil, en tiempo de crisis, en tiempo de pandemia, y que lo que nosotros tenemos que hacer es buscar o aprender la manera de vivir mejor, la manera de vivir mejor, vivir con nuestros semejantes sin necesidad de llegar a la pelea o al rencor. Eso sería lo más importante, eso sería el alcance que yo les he querido dar esta noche y vamos a esperar si es que encontramos aquí, si encontramos aquí alguna pregunta tanto de los estudiantes como de los padres o los docentes que también pueden participar. Bienvenidos a los colegas, a los docentes que están esta noche escuchándonos, ¿no? Pero también los padres de familia seguramente tienen muchas inquietudes, muchos comentarios que hacer. Hay cosas que en las familias se van repitiendo y cuando se van repitiendo aprendemos por la casuística, aprendemos porque le pasó a la otra persona, ¿no? Y empezamos a preguntarnos, así como le pasó a mi
prima, así como le pasó a mi comadre, así como le pasó a mi amiga, me puede pasar a mí, ¿no? Y en el caso de los niños y adolescentes, nosotros podemos fijarnos como niños y adolescentes cómo es la comunicación en la casa de mi tío, cómo es la comunicación en la casa de mi primo, cómo es la comunicación entre papá, mamá y hermanos en la casa de alguien en especial. Ustedes tendrían que observar, tendrían que darse cuenta cómo es la comunicación, si por lo general son muy pasivos o si de repente son agresivos, o también podría darse el caso que sean asertivos, es decir, que aprendan a manejar las emociones, ¿no? Tenemos que aprender a manejar las emociones, no ser agresivos. Hay que autocontrolarnos. Y autocontrolarnos significa manejar nuestra ira. No podemos estar con ira. Bueno, algunas preguntas que me gustaría responder. ¿Qué sucede con la comunicación en tiempos de cuarentena? ¿Cómo puedo fortalecerla? Pues claro, el hecho de que los niños y también algunos padres estén todo el día en casa, muchas veces lo más común es prender la televisión y ponerse alrededor de la tele o de la laptop o de la tablet y quedarnos ahí pegados a estos equipos electrónicos, y pues no hay prácticamente diálogo, no hay comunicación. Entonces lo más adecuado debería ser de que ustedes tengan al menos un día a la semana sin equipos electrónicos, donde puedan compartir juegos, donde puedan conversar, donde puedan contar historias. Es decir, deberían ustedes buscar un espacio donde haya mayor diálogo. Me refiero a los padres y, ¿por qué no?, a los maestros también. Pero en el caso de los niños, un niño esperaría más bien que nosotros como adultos podamos fortalecer nuestros niveles de comunicación. Debemos de fortalecer nuestra comunicación. Nuestra comunicación tiene que ser fuerte, basada en los principios que le digo, ¿no? Basada en la verdad, en la sinceridad, en la honestidad, basada en que debo de cuidar también, no herir a mis amigos o a otras personas que están cerca a mí. Otra pregunta es, ¿cómo puedo mejorar la comunicación con los padres de familia? Pues prácticamente ya les he explicado esto también a lo largo de la charla, pero como maestra podría fortalecer o mejorar la comunicación con los padres de familia. Primero, sensibilizándolos para que ellos tomen conciencia de cuál es la importancia de la comunicación y por qué vale la pena comunicarse con los demás y contarle a las otras personas, de repente a una persona de confianza, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que llevamos por dentro, cuáles son nuestros sentimientos y cuáles son nuestras emociones, ¿no? Es importante compartir lo que tenemos dentro. No podemos guardarlo mucho tiempo. Tenemos que entender que las emociones son pasajeras, pero que los sentimientos son más profundos, como ya lo hemos dicho. Otra pregunta es, ¿cómo puedo fortalecer la comunicación con un hijo adolescente? Magnífico, por lo general, en esta época, los adolescentes no escuchan a los padres. Primero hay que ganarse la confianza del hijo adolescente. Y en segundo lugar, para fortalecer la comunicación con el hijo adolescente, también hay que convertirse en amigo de este hijo o hija. No tan solo es imponerle las cosas
obligarle a que haga las cosas, sino que interviene mucho la voluntad. La persona debe de emanar esa voluntad para hacer las cosas. Si no hay voluntad, pues ni siquiera vamos a recoger nada que se nos caiga al piso. También acá hay otra pregunta que me la han hecho saber. Si mi hija tiene amigos que no tienen actitudes correctas, ¿está bien si le indico cortar esa amistad? Bueno, yo les diría de que eso sería muy radical, muy extremista, porque en realidad a usted no le gustan los amigos de su hija, pero de repente a su hija les encanta ese tipo de amigos, ¿no? Desde su vestimenta, su manera de hablar, su manera de ser. Lo que tiene que hacer usted es sensibilizar a esa señorita o a esa niña para que pueda conocer, discernir, para que pueda ella elegir a sus amistades. Eso es lo que quiero decir, esa es la palabra, ¿no? Saber elegir a sus amistades. Y es parte también de su autoestima, de la autoestima de la persona que elige o que no elige. Luego también encontramos una pregunta que dice, si mi hija tiene amigos que no tienen actitudes correctas, ¿está bien si le indico cortar esa amistad? Bien, ¿qué dirían ustedes? A ver, lo vuelvo a repetir. A ver, sé que no me lo van a contestar de inmediato, pero dice, si mi hija tiene amigos que no tienen actitudes correctas, ¿está bien si le indico cortar esa amistad? Pues ya les dije de que no se debe cortar la amistad, sino más bien lo que debemos hacer es que la persona se sensibilice. Después, otra pregunta es, tengo una hija adolescente que no quiere compartir actividades en familia. ¿Cómo puedo hacer para cambiar esto? Pues es una etapa definitivamente bastante difícil y como está en plena adolescencia, pues entonces por lo general hay negativismo, va a haber inclusive afrontamiento, ¿no? Donde los hijos creen reclamar sus derechos y muchas veces piensan que se lo merecen todo de los padres. Entonces esta señorita, esta adolescente que no quiere compartir actividades en familia, es porque es propio de la edad que ella tiene, ¿no? Si está en la adolescencia, eso es normal, el querer alejarse, vivir su propio mundo, tener su propia fantasía, pero trate usted como mamá de ganarse poco a poco la confianza, el cariño, el respeto de esta jovencita y verá de que ella, al confiar en usted, usted va a ser una gran orientadora, usted va a ayudarle mucho a que ella pueda resolver los problemas porque cuenta con usted. Y eso es importante, contar con nuestros padres, ¿ah? Porque los padres, tanto papá como mamá, se sacrifican día a día. Otra pregunta que vemos aquí es, ¿por qué la comunicación se define como una planta? No, eso es un término metafórico, es una forma metafórica de decir que la comunicación se tiene que regar. Una vez sembrada, se tiene que regar, se tiene que cuidar, se tiene que buscar la manera que esa plantita desarrolle, esa plantita crezca. Y es la manera más adecuada que yo he encontrado para podérselo comunicar a los niños, sobre todo si me están escuchando niños pequeños, puedan entender que la comunicación tiene que crecer cada día y la tenemos que cuidar y alimentar, nutrir inclusive. Es como si fuera parecida o muy semejante a una planta, a una planta. Luego,
¿Cómo mejorar la comunicación con los hijos si los padres se encuentran lejos de casa? Ajá, muy bien. Puede darse el caso que a raíz de una separación o de un divorcio, los padres se encuentren lejos de casa, ¿no? Y por lo tanto ese niño viva con uno de ellos, nada más. Y al vivir con uno de ellos, pues lo que ocurre es de que va a aprender las conductas tanto del papá o de la mamá. Pero lo más adecuado para mejorar la comunicación con estos hijos cuyos padres se encuentran lejos de casa, ya sea por trabajo, o sea por una discusión, o sea por un divorcio, ¿no? Lo importante es valorar a nuestros hijos, darles su lugar, nunca ponerlo en medio al niño o al adolescente como si fuera un trofeo, y más bien establecer reglas, establecer normas, ¿no? Eso hay que establecer, ¿no? Esa es la única forma o la mejor forma, podríamos decir inclusive, de que podamos nosotros ayudar a ese niño o a ese adolescente a crecer como persona, a crecer como ser humano. Otra pregunta es, ¿cómo mejorar la comunicación con adolescentes? Ya lo habíamos dicho. La comunicación con adolescentes, por lo mismo que están en una etapa bastante difícil, pues debemos de fortalecerla ganándonos la confianza del adolescente. Si no nos ganamos la confianza del adolescente, pues simplemente va a preferir hablar con el amigo, con la amiga, con el tutor o con alguna otra persona, pero menos contarle lo que le pasa a su papá o a su mamá. Entonces tenemos que mejorar la comunicación buscando la manera de adentrarnos más a ese mundo, al mundo del adolescente. Recuerden que nosotros también hemos sido adolescentes y por lo tanto tenemos incluso muchas conductas, algunas personas presentan conductas de inmadurez porque no han crecido, no han logrado todo su desarrollo espiritual y emocional. Eso me pasa muy continuamente, ¿no? Yo veo en el consultorio, veo niños que son muy sobreprotegidos, veo niños que tienen poca comunicación, veo adolescentes que son muy negativistas, veo adolescentes que a simple vista son muy agresivos o muy hostiles, pero que en el fondo lo que ellos tienen es un alejamiento con sus padres, con sus hermanos, etcétera. Bien, estimados amigos de Corefo, de Ediciones Corefo, les agradezco mucho el que hayan ustedes asistido a esta charla online. Me encuentro muy contento de saber que hay mucha concurrencia a estos temas que eventualmente viene dando la editorial en beneficio de los estudiantes, de los padres de familia y de los docentes, porque sé que toda charla siempre deja un mensaje, siempre deja un contenido y nos enriquece en nuestra mente y en nuestro corazón. Les agradezco mucho